Pues hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Conciencia Colectiva en una tarde pues fresca, lluviosa, pero que a mí siempre me ha parecido que es como el clima perfecto para pues como reflexionar, como para hacer introspección y pues también, ¿por qué no?, para tomar café, ¿no? En fin, como que siento que este clima inspira para muchas cosas. Sí. Y pues a propósito de eso, hoy vamos a empezar con un tema muy potente, al igual que lo hace Milan Kundera en su libro de La insoportable levedad del ser. No sé si ustedes lo ubiquen, pero él empieza hablando así, empieza luego su libro hablando de la idea del eterno retorno de Nietzsche, que me parece que empieza con mucho poder, ¿no? Y al que él llama un mito demencial, ¿no? Porque él se pregunta a qué se refiere Nietzsche con esta idea del eterno retorno. Y tal cual, pues representa la idea de que nuestra vida tuviera que repetirse tal cual ha sido hasta ahora, a cada instante, con cada momento, una y otra vez hasta la eternidad, ¿no? Y la pregunta principal que se plantea Nietzsche en ese sentido es si nosotros volveríamos a elegir nuestra propia vida, si tuviera que repetirse hasta el infinito. ¿Okay? Y bueno, para eso Milan Kundera menciona, ¿no?, que una vida que desaparece de una vez para siempre es como si no existiera, no tiene peso, es como una sombra, es decir, que ya está muerta de antemano. Y le parece pues algo mm, bastante fugaz, bastante efímero, ¿no? Pensar que la existencia humana solo se da una vez y que nuestras vivencias solamente se experimentan una vez, podría parecer que en realidad nada de lo que hacemos tiene sentido. Okay. Pero por otro lado, él se pregunta, por ejemplo, porque la vida está sustentada en principios contradictorios, si ustedes se dan cuenta. Por un lado tenemos la luz, la oscuridad, tenemos el calor, tenemos el frío. Y en todos los principios contradictorios que ustedes puedan encontrar, siempre pareciera que hay algo positivo, hay un polo positivo y un polo negativo, ¿no? Y me parece que la gran mayoría logra coincidir, por ejemplo, en cuestión de la luz y la oscuridad, pues casi siempre se ha tomado la luz como algo positivo, la oscuridad como algo negativo, el calor como algo positivo, el frío como algo negativo. Pero él dice que esos principios contradictorios no hay uno más equívoco y más contradictorio que el del peso y la levedad. Y él se pregunta qué pesa más, el peso o la levedad. Porque pareciera que ahí no está tan claro entonces cuál sería el polo positivo o cuál sería el polo negativo. Él dice, por ejemplo, la carga más pesada te derrumba, te aplasta, te mantiene al ras del piso. Pero por otro lado, es la imagen más clara de la plenitud, porque tienes los pies sobre la tierra, si lo queremos ver así. Es decir, que una vida que se mantiene con los pies en la tierra, de alguna manera es una vida real, es una vida genuina, una vida que se vive con intensidad y en donde se pueden experimentar toda clase de cuestiones. Sin importar ya si nosotros le ponemos la etiqueta de positivo o de negativo. Eh, por otro lado, la levedad, una persona demasiado ligera, dice, se eleva como el aire hacia el cielo. Y pues se aleja de la tierra cada vez más, ¿no?
Es como si esa persona viviera solamente a medias, como si su vida no fuera tan real o como si su vida no fuera tan genuina, ¿no? Entonces, bueno, esta idea nos va a ayudar como a introducirnos al tema de hoy, que titulamos Entre el vacío y el sentido. Y para ello, pues tenemos una invitada especial. Ella es Adriana Ferrusca. Ella es artista. Bueno, tiene mucho talento, aunque a veces ella no se lo cree del todo. Pero bueno, precisamente me pareció interesante como aperturar el podcast de hoy con esta reflexión, con esta idea de la insoportable levedad del ser de Milán Kundera, porque me parece que los artistas suelen representar muy bien todo ese tipo de cuestiones, todo ese tipo de emociones que a veces no son tan evidentes. Ujú. Es decir, que muchas veces a través del arte, pues se plasma precisamente todo eso que se vive de manera interna o todo eso que se ve en el exterior y que al final representa una visión muy particular del artista. Pero por otro lado, podemos pensar que tanto los artistas, por ejemplo, como los filósofos o los grandes pensadores o las personas muy espirituales, pues pareciera que logran develar como ciertas cosas, como si pudieran ver un poco en la oscuridad, El tercer ojo, ¿no? como si tuvieran esa misión o ese papel de mostrarnos aquello que la gran mayoría no podemos ver. Sin embargo, ahorita vamos a platicar cómo pues también muchas veces el artista pues no se salva o no se puede salir, ¿no? Precisamente eh, pues de los roles que se representan a nivel social. Ajá, y que muchas veces es ahí donde a veces ya como que algunas cosas no encajan del todo, ¿no? Cuando ellos tienen que introducirse a una vida social con todo lo que se espera en una sociedad, con los parámetros sociales que tenemos, los parámetros de éxito, eh, ¿no? Entonces, bueno, ahorita nos platicarás tú cómo vives esa parte, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tú buscas como plasmar, mm, cuál es tu visión del mundo o cuál es tu sentir que generalmente estás como intentando comunicar, plasmar? Bueno, es que es difícil porque estoy en un punto donde digo lo que tú siempre dices, ¿no? Que no existo. Este, no sé, o sea, yo antes buscaba como motivar a la gente, o sea, de que sí se puede porque yo crecí, y no quiero culpar así de que a las personas, pero crecí en este aspecto donde me decían en la misma escuela, hasta en la misma casa, ¿no? De que del arte te vas a morir del arte, ¿no? Okay. Ajá. Entonces yo decía, como de no, pero es que yo quiero pintar, yo quiero, porque justo yo empecé desde muy niña, desde los 5 años, por crecer sola, me mandaban a cursos. O mi mamá pintaba y de que estaba en el hospital o cosas así. Entonces ahí fue cuando empezó todo este amor hacia la pintura, como todos los niños. Entonces, bueno, cuando empezó en la secundaria de todo este aspecto de carrera ya, justo estudié diseño gráfico. Y ahí fue cuando tomé la decisión de, ajá, bueno, en ese tiempo no sabía que se llamaba diseño gráfico, yo lo confundía con bellas artes, o artes. Me la pasaba dibujando todo el tiempo, porque era carrera. Y me gustó. Yo le dije a mis papás y me dijeron que no. Entonces, justo en ese aspecto, crecer con la idea de, es que yo quiero pintar diario. Claro, como papás también entiendo de que no, pues es que no se gana la vida con eso. Y pues nada, a lo que yo veo o logro ver hasta ahorita es como
pues sin hacer menos de dónde vengo, pero hasta los mismos de la ciudad me dicen, es que ¿cómo puede ser posible que una niña de rancho o de la comunidad tal? Porque Ajá. ellos han venido para acá, y me dicen, sin hacerte menos, pero ha llegado a tanto. Y yo digo, sí es cierto, o sea, sin hacer menos ni discriminar nada, Ujú. pero ¿cómo le hice, no? O sea, también yo mismo me pregunto Pero eso. ¿consideras que realmente hay un mérito Pues es de que, dónde vienes? ¿O ¿cómo? cambia algo No, el que tal persona venga de acá, el otro de allá, pero lleguen al mismo no. sitio? Oh, sí. ¿O tiene más valor, Tal vez por menos las valor? influencias. O sea, el contexto en el que creces de alguna manera influye. Por ejemplo, Sí. una persona que crece entre artistas, Ah, digamos, es ok. más probable que se vuelva artista, ¿no? O un futbolista que crece entre futbolistas, pues tiene más posibilidades, a lo mejor hay como más influencia y demás. Pero en tu caso, me parece que va más allá de haber elegido o haber decidido hacer eso, porque me parece que en tu caso es un talento muy nato y que además los que no conozcan su obra ya la conocerán, porque les vamos a decir cómo la pueden encontrar, pero realmente tiene un talento natural y muy interesante, muy bueno. O sea, no es como que cualquiera diga, yo me quiero hacer artista y lo voy a hacer. Claro, habrá casos, pero a mí me parece que entonces esto que tú estás haciendo ahora responde más bien a un impulso natural, a algo que empujaba dentro de ti. O sea, va más allá de una decisión de decir yo quiero ser artista. Me parece que en este tipo de casos, más bien es como que al revés. Es como que hay algo que tú quieres expresar, algo que tienes tú diferente desde a lo mejor desde niña y que lo encontraste y lograste plasmarlo a través de un arte y que se te daba natural. Yo No sé tengo si una logras pregunta. identificar algo así. Yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Es talento o habilidad? Talento, para empezar, talento. Y después, obviamente, Bueno, la habilidad se va con la transformando, ¿no? práctica vas Habilidad se va. adquiriendo mayor habilidad. Pero si tienes el talento, me parece que de alguna forma ya está implícita la habilidad también. O sea, cierta habilidad. Mm. Bueno, es que como yo siempre lo vi así como mis Ajá. papás me mandaban, era como de, pues lo hacía todos los días y empecé a desarrollar esa habilidad. ¿Recuerdas en ese entonces que dibujabas? Sí, paisajes en óleo. Tengo mi primera pintura Ajá. muy pequeña. ¿Y qué haces con las pinturas? Como, Ajá. ¿qué? ¿Las tienes guardadas o qué Algunas. hacías? Algunas. También tengo pinturas, dibujos de mi mamá eh, ahí guardados, pero la mayoría pues, se van a la basura, ¿no? Y Así. así sin entrar como en razonamiento, ¿qué buscabas transmitir en ese entonces? No, fíjate que si me pongo a pensar, no transmitía nada. O sea, yo Sin me pensarlo. gustaba, ajá, me gustaba porque veía muchos colores y eso me encantaba. Como que era algo divertido. Como me imaginaba yo, hasta cuando, me acuerdo cuando jugaba hasta las muñecas, ¿no? Ajá. Yo siempre he sido y me considero una persona muy creativa Ok. porque me puedo imaginar escenarios. Cuando lees, te imaginas la película aquí, ¿no? Así, tal cual. Y hasta la fecha lo sigo haciendo. También cuando iba al cine de niña, me imaginaba así como, no sé, es un ejemplo, los pinos aquí, y lo podía ver así como el típico amigo imaginario. Ujú. Nunca tuve uno, pero me gustaba porque yo veía eso que nadie me entendía y era muy divertido. Entonces yo veía eso en las pinturas. Ok, eso que tú logras ver con esa creatividad o con esa capacidad que tienes, ¿te parece algo muy ajeno al mundo real, a la vida? ¿O de alguna manera es como parecido? No sé si entiendes mi pregunta. No, ni yo, perdón. Perdóname. Sí, porque quiero pensar así como si de alguna manera algunas personas tuvieran esa capacidad de crear como mundos o universos paralelos
Y a veces, en esa capacidad de crear o de imaginar, pues uno se inventa o se crea mundos como más afines a tu sentir, a tu ser. A lo mejor hay cosas de este mundo o de esta vida que no te gustan o que no te agradan tanto o que no te parecen valiosos o que no le encuentras como mucho sentido, mucho chiste y que a lo mejor en ese mundo que tú logras crear a través de tu imaginación, a través de tu arte, pues quizás cumple esa función como de decir, yo cuando me meto a este mundo, cuando estoy dentro de este universo, me siento a lo mejor más plena, más feliz, o a lo mejor me olvido de ciertas cuestiones como cotidianas. ¿Te pasa algo así? Sí, y desde muy pequeña. No sé si lógicamente o no sé. Yo al pasar mucho tiempo sola, yo creo que hacía eso para no sentirme así, ¿sabes? No sé. Ok. Otra cosa, ya si lo hablamos de cuestión espiritual o algo, mamá decía que yo tenía, pero pues eso y yo, y Ajá. es que yo no sé, yo en esos temas a veces los quiero tocar, pero me topo con gente que me dice estas cosas. O hasta con mi papá, como de, no, eso no existe, entonces pues trato de cortarlo y digo, vámonos del lado de... Pero si de alguna manera te inclinaras por ese lado y Oh, lo sintieras, adelante, porque de eso se trata precisamente. Porque, bueno, ahorita que sí, en estos mundos o esta creación imaginaria, sí. tú sientes que te conecta más con las personas, con tu mundo exterior, o te hace sentir más sola. O te conecta contigo Conmigo misma, misma. con algo superior, no sé, algo espiritual. Sí, conmigo misma y con algo superior. Con las personas tengo mucho problema, soy una persona muy... Depende, pero soy muy tímida. Cuando estoy con una persona puedo ser muy extrovertida. Cuando estoy con muchas personas o en un grupo soy la persona más callada. Ok, pero entonces basándonos en hechos, Sí, perdóname. eh, todo lo que has creado hasta ahora, ¿te ha conectado con más personas o te ha alejado de personas? Me he conectado con las personas. Entonces, podríamos decir que te conecta pues contigo misma, espiritualmente, con tu entorno. Es que me hacen pensar muchas cosas. Sí, Sí, ¿no? sí, no, no Si lo nos había basamos en pensado hechos, ¿no? así. Si nos basamos en Sí. hechos. Sí, pero fíjate que todas las personas que me hace conectarme a través de eso no se quedan en mi vida. O a lo mejor soy yo la que no se queda en la vida de los demás. Hace ratito Ok. platicaba con un chico, precisamente, es que todos me dicen como, es que te desapareces y yo, Sí. sí, me desaparezco. Ajá. Y dejo de hablar, pero o soy yo quien me desaparezco y duro Pero, poquito en la vida de los ajá. demás, o al revés. No sé. Bueno, la pregunta aquí es si realmente tendrían que permanecer o no, o si está mal eso. Yo lo veo más como de Dios me lo puso y algo me tienen que enseñar. Y eso te hace, bueno, aquí siempre, pues la cuestión siempre es si eso que estás haciendo te hace sentir mejor o no. Porque si Y, realmente te hace sentir mal esta parte de es que las personas no ok, se quedan en mi vida, Ajá, o sea, te genera conflicto esa parte de como de retraerte de la gente o de aislarte un poco. ¿Consideras que es algo que te genera conflicto o más bien es como tu ambos. lugar más pleno, más seguro, Me más... siento en los dos. Yo no sé tampoco. No, no sé, pero me siento en los dos. O sea, me genera conflicto y me genera paz. ok. En ambos. No sé, es raro. O sea, muchos me dicen como de blanco negro y yo gris, Ujú. ¿sabes? Sí, sí, es que me hace pensar que en realidad lo que haces en sí mismo te genera cierta paz, pero ya después las expectativas, los prejuicios, las ideas es lo que te genera conflicto. Es como, Mm, y bueno, pues hay mucha gente que quizás no está escuchando, ¿no? Y a lo mejor como que, a lo mejor no logra como entender, ¿no?
el contexto, pero me parece que fuera del arte o en lo que sea que hacemos, y precisamente por eso titulamos el episodio de hoy entre el vacío y el sentido, es que se supone que lo que nosotros hacemos en este mundo, lo que sea, ya sea arte, ya sea un trabajo, lo que sea que hagas, un deporte, lo que sea que hagas, en teoría tendría que darle como, aportarle como ese sentido a la vida, ajá, como ese ingrediente extra que te haga vivir una vida más plena, una vida más satisfactoria, sin hablar de parámetros sociales, o sea, ya sin a lo mejor tratar como de cumplir o de encajar en los parámetros sociales, ¿no? Como de que tienes que ganar tanto, o que tienes que salir con amigos, o que te tienes que divertir de cierta forma. Porque a mí me pasa, por ejemplo, o sea, la gente que me conoce sabe y podrá considerarme aburrido, lo que tú quieras. Saben que yo no soy como mucho de salir así de fiesta o si salgo con amigos, no es como que a tomar o de fiesta y así, ¿no? O sea, no es como que sea la persona más extrovertida, pero para mí, realmente un momento de diversión podría ser esto. Sí. O a lo mejor para mí, el estar en la casa, a lo mejor tomar café, ver una peli, leer un libro de vez en cuando, o sea, o ir a una montaña. Para mí eso, a mí eso me satisface. Para mí eso le da sentido a la vida, ¿no? Y tampoco es que diga, tengo un montón de amigos, cosas así, pero no me genera conflicto. Quizás en algún momento sí, fíjate que sí. O sea, esa parte como de, pero también me parece que es un indicador positivo de que estás haciendo las cosas bien. Muchas veces cuando de repente te sorprendes un tanto solo, cuando sientes que estás remando en contra de la corriente, pero no en contra de tus propios problemas o en contra de tus propios conflictos, no, sino más bien cuando tú te sorprendes que estás haciendo algo diferente al resto o a la mayoría, me parece que casi siempre es un indicador de que vas por buen camino. Porque hay estadísticas incluso, o sea, yo me atrevería a decir que el 98% de la gente generalmente se equivoca constantemente, toma malas decisiones, elige desde la emoción, elige desde, hablando de emociones, desde la frustración, desde el miedo, desde el resentimiento, desde el enojo. Ajá. Si no fuera así, entonces verías felicidad, verías plenitud por todos lados. Okay. Y generalmente no vemos eso, vemos más la otra parte. Vemos más estrés, más ansiedad, más frustración, Pues entonces podríamos más decir enojo. que esa búsqueda de sentido es lo que probablemente no se encuentra siempre. Sí, y también incluso habría que preguntarse si el sentido realmente lo tenemos que buscar, Ujú. o si no, o más bien se elige. Porque pues que no tiene sentido. Hablábamos que nada tiene sentido. O sea, todo tiene sentido y a la vez no tiene sentido. Hay una frase que dice que hay que vivir la vida como ay, siempre se me olvidan las frases. De pronto. Este, que hay que vivir la vida como si se tratara en serio. Algo así dice. Pero es la realidad. Esto que estamos haciendo no tiene sentido. Pero por eso mismo no lo tomamos con la mayor seriedad posible. Y es precisamente la idea que trataba como de plasmar Milan Kundera en su libro. Ajá, es como esta parte de que en realidad, y que en general muchos, por ejemplo, filósofos existencialistas y muchos escritores en esa línea, Albert Camus, por ejemplo, ¿no? Con el mito de Sísifo y bueno, hay muchas obras que hacen referencia exactamente a eso, como a esta parte del sinsentido, como a esta parte de lo efímero que es la vida, que en realidad nada tiene como una trascendencia, pero nosotros pensamos que sí. Ajá, nosotros pareciera que muchas veces destinamos la vida y la dedicamos a algo en específico, como si de alguna manera eso fuera
a lograr otorgarnos un lugar en la eternidad. Sí, ¿qué pasa? Bueno, ya acabé de leer el libro de Metamorfosis de Ajá. Kafka y precisamente eh, Gregorio Samsa pues despierta un día siendo Escarabajo. un escarabajo consumido por los parámetros sociales, por el trabajo, por todo lo rutinario. Hmm. Y él tenía ese trabajo por darle lo necesario a su familia. Entonces despierta un día siendo un escarabajo y entonces deja de tener sentido para su familia, porque ya no es proveedor. Entonces, en lugar de ser visto como alguien valioso, pues ahora es una carga, porque ya no cumple con los parámetros sociales establecidos. Y entonces, bueno, esa es la parte de la familia, pero él pues está en esta parte psicológica, depresiva, etcétera, donde pues no puede cumplir con esas expectativas y se preocupa por eso. Pero entonces, obviamente, cuando vivimos una situación, pensamos que lo es todo en la vida, pero si nos salimos un poco de la habitación del cuarto, no sabemos qué está pasando acá y no tiene ningún valor para nosotros. Y es exactamente esta parte del sinsentido de las cosas. Verlo de otra perspectiva. Entonces, podemos divertirnos aquí, hacer la experiencia lo más mágica posible, pero realmente al transeúnte que va ahí, pues no le genera absolutamente nada. Ah, sí, claro. Entonces, es esta parte precisamente de donde nada tiene sentido, pero lo tiene. Hmm. Sí, justamente, bueno, es lo que decía Ortega y Gasset, ¿no? En Una educación para la vida, algo así se llama el libro, que él mencionaba que se ha vivido para la religión, para el arte, para el deporte, y en parte se entiende porque es lo que nos enseñaron. Es como que, pues, encuentra un trabajo que te paguen bien, búscate una familia con la que te sientas más o menos, cómprate un buen coche, una casa y ya triunfaste en la vida, ¿no? De alguna manera es lo que nos enseñaron, pero él dice, ¿y por qué no vivir para la vida misma? O sea, ¿por qué vivir para algo en específico si puedes vivir para la vida misma? Es decir, que ese sea el fin último, vivir para la vida. Entonces me parece que lo que sucede en la mayoría de los casos es que la gente, y me atrevo a decirlo así porque de alguna manera he podido como corroborarlo, que la gran mayoría de la gente en realidad ni siquiera sabe cómo vivir, ¿sabes? O tienen una idea equivocada o una idea errónea de la vida. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? No porque yo sea perfecto, no, más bien porque las evidencias lo demuestran, ¿sabes? O sea, tú observa a tu alrededor y fíjate cómo vive la gente. En qué tipo de situaciones se involucran, qué tipo de decisiones toman. Y te das cuenta de que todo parte de una idea equivocada de la vida. Yo muchas veces les digo, bueno, yo soy psicólogo clínico, algunos ya saben, sí. Y muchas veces les digo a mis pacientes, es que en realidad la vida funciona al revés de como nos enseñaron generalmente. Entonces como que eso de repente choca un poco, pero a la vez como que instaura una, una semilla como de posibilidad de decir, pues creo que en realidad siempre he estado mal o siempre le ha pasado mal porque, pues sí, nadie me enseñó cómo funciona la vida en realidad. O me quedé con lo que yo conocía o con lo que sabía. Pero es que eso viene más también como en cuestión desde o sea, ya adentrándonos en otros temas desde la educación, la religión, los papás, ¿sabes? Una gorrita más, yo diría. Y inconscientemente también nos estamos adentrando en este mundo de las redes sociales y demás, que también Ujú. vamos directito a eso y justo. Por ejemplo, aquí, no sé si me salgo mucho del tema, pero aquí
trabajamos, no, ¿cómo es? Vivimos para trabajar y cuando yo estuve en España, allá trabajan para vivir. Aquí nos matamos completamente y allá descansa muchísimo. O sea, Ujú. wow, cuando estuve allá fue otro mundo porque yo me sentía muy lenta, estoy Poco desperdiciando. productiva tal vez. Sí, estoy desperdiciando tiempo, cosa que en un ritmo de vida aquí la tenía muy acelerado. Yo tengo 4 trabajos aquí. Y estando allá era como, y si no hago nada hoy, y hoy iba a la playa y me la pasaba, y estaba muy padre, pero era esta parte de mi mente de, es que necesito hacer algo, es que si no hago nada hoy, desperdiciaré esto y esto, ¿sabes? Y allá aprendí como de, a ver, cálmate, no todo es trabajo, relájate, pero llego aquí y es otra vez, es que no puedo hacer nada. Ajá, otra vez. No sé si es, tal vez el ambiente, ¿no? Pero también ya una parte de mí es como de, no es necesario trabajar 24/7, matarme, quemarme las pestañas y todo, ¿sabes? Pero justo, o sea, no sé si venga desde muy pequeños, porque la escuela, o sea, venía mucho, ¿sabes? Sí, y me parece que está más claro en unas culturas que en otras, como dices, pero de alguna manera también tiene que ver con algo como muy primitivo. Mm, Mira, por ejemplo, si nos remitimos un poco a la pirámide de Maslow, ujú. ya ves que están jerarquizadas las necesidades humanas, Sí. empezando por las más básicas, las biológicas, ¿sí? Como de seguridad, Ok. alimento, ¿sí? Protección. Las necesidades más básicas primero. Es decir, nosotros somos la única especie, bueno, de las pocas especies que necesitan 100% a alguien más para poder sobrevivir. Hay muchos animales que desde que nacen ya pueden sobrevivir casi, casi solos, ¿no? Y nosotros no. Nosotros necesitamos forzosamente a alguien. En este caso, digamos, a la mamá, pero bueno, si no está la mamá también puede haber un sustituto, digamos, pero requerimos de alguien. En México, iba a decir papá, el papá, pero en México no tanto, ¿no? Y No sé. y bueno, una vez que no podrías aspirar a algo más elemental, a algo más elevado, si no has satisfecho una necesidad muy básica. Y se los pongo así. ¿Tú crees que un niño que padece de hambre constante le va a preocupar realmente su futuro profesional o lograr trascender de alguna manera en la vida con algo o lograr contribuir? ¿Tú crees que le va a preocupar todo eso? Lo único que quiere ese niño es satisfacer su necesidad biológica, es decir, comer. Sí. Alguien que no tiene esa seguridad, que no se siente seguro consigo mismo en su ambiente, es decir, si tu sistema nervioso está detectando todo el tiempo peligro, ¿cómo vas a poder pensar tú en la plenitud o en la felicidad? Si tu cuerpo y tu sistema nervioso y tu mente están enfocados en algo muy básico que ni siquiera han podido satisfacer. Entonces me parece que, bueno, ¿por qué estoy comentando todo esto en relación a lo que decías, ¿no? De esta diferencia entre la vida en España y en México y que, bueno, a lo mejor hay países donde todavía trabajan menos. Ajá. Pero ¿a qué voy con esto? Que la gran mayoría vivimos en un nivel muy básico, muy básico. Es decir, todo el tiempo estamos en realidad persiguiendo satisfacer necesidades básicas. Y que me parece, la otra vez por ahí nos pusieron en un comentario, ¿no? Que dejáramos de... Ah, sí. eh, Nos tiraron hate. nos tiraron hate. Cuando Que hay mucho precisamente- hate es porque lo están haciendo. Precisamente decían que todo esto era problema del sistema, que dejáramos de justificarlo, porque pues no podíamos... Que dejáramos de decir así tal cual que el pobre es pobre porque quiere y cosas de ese Bueno, no tipo. recordamos haber dicho eso, pero... No, ni siquiera lo dijimos, pero bueno. Pero hablamos precisamente de esto, ¿no? El tema es, bueno, tú decías hace un rato,
Tú vienes de un ranchito, pueblito, como quieras verlo. Yo sí, bueno, sí, Y, pero no y lo entonces llegas, Sí, sí. llegas a un mundo distinto. Sí. Entonces, no hay evidencia de que no podamos llegar. Ahora, llegas y tú ya ves contextos, cultura totalmente diferentes, vas a otros países, etc. Acá lo interesante es realmente qué haces con eso. Porque logras visualizarlo, logras a lo mejor cuestionarte, pero ¿qué pasa precisamente con esta parte? Porque mencionaba Abraham, los artistas suelen ver cosas que a lo mejor la gente común no ve y buscan expresar toda esta parte. Pero si, no sé, creo yo que si al menos me pasa que si yo no logro expresar esa parte es como si me la quedara y eso mismo me llevará al vacío en lugar de al sentido. Hablando del arte, pero si hablamos de el contexto social o lo que tú quieras, es lo que nos lleva normalmente a la oscuridad. Eh, sí, más o menos entendiste la pregunta porque está un poco larga, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Pues, uy, sí está complicado. O sea, fíjate que en cuestión de yo lo tomo más como las experiencias y el conocimiento. No, no siempre veo lo bueno que todos me dicen, como de, bueno, porque todos piensan que viajar es muy bonito y que, ¿sabes? Cuando en realidad yo vi otra parte y otra cara que eh, quiero regresar solo a casa y quedarme ahí, ¿sabes? Es muy bonito, sí, sí, conozco, pero ¿qué hago con eso? Pues lo transformo en conocimiento, experiencia para la próxima aventura que voy a tener. O justamente, bueno, no sé si voy en ese... ¿Y qué hay del presente? ¿Cómo? Porque es para la próxima Ah, aventura, ok. pero ¿qué hay del presente? Ah, pues O sea, ¿cómo tú incorporas o rescatas todo eso para mejorar tu vida presente, tu momento presente? Pues, ¿O de qué manera el arte es un pues, vehículo para que tú puedas vivir mejor o te sientas mejor contigo mismo, con el ambiente, con las personas? pues en el presente, como ya vi muchos espejos, tanto de Ujú. lugares como de personas, ir formando lo que quiero. Te Y, mando a saludar tu tocayo. el tocayo, hola. Es el que me regaló mi pintura. Ajá. Sí, 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 pero me perdí. Aquí. Ya vi, me perdí. Me disocio mucho, perdóname. Pero yo creo que es precisamente eso, ver espejos y ir formando mi vida a través de ello. Ah, ya estuve en España, ya estuve en Hawái, ya estuve en esto y qué voy a corregir de lo que era antes Adriana aquí en México, ¿no? Ok. Ir cambiándolo poco a poco. No sé, eso en el presente. O sea, o no sé si... Vale, pero entonces yo te preguntaría, y en base a algo que tú dijiste, tendemos a romantizar todo. Sí. Es decir, pensamos que, cuando yo pueda viajar, ir a otros países, y Sí. entonces todo va a cambiar y voy a ser diferente, me voy a sentir Y yo mejor. pensaba eso. Ajá, pero cuando tú lo experimentas, te das cuenta de que en realidad, y decía Germán, el cielo es cielo y la gente es gente aquí en China, ¿no? Lo que tú eres, lo llevas contigo a todos lados. Hay mucha gente, incluso ya como en terapia, digamos, ¿no? Y esto me parece que es algo muy común, que piensan que cambiándose de ciudad o de país, todo va a cambiar o todo va a mejorar. Me parece que es algo, pues un tanto infantil, ¿no? Como pensar ¿Por qué? pues que existe como la magia, como los atajos, ¿no? Como que algo mágico va a suceder. Me parece que es un pensamiento, precisamente, para la redundancia, es como parte del pensamiento mágico, porque las cosas en realidad no funcionan así. Y que Más va, bien, todo está en el interior, o y que sea, va precisamente esta parte donde nos preparamos para el futuro
Porque entonces decimos, cuando yo tenga ese carro voy a ser más feliz. Cuando viva en la casa que quiero, voy a estar más pleno. Cuando tenga ese trabajo, cuando gane tanto, mi vida va a estar resuelta. Pero el problema es que, pues, sigues viviendo para el futuro. Y yo ya conté esta experiencia una vez, pero la voy a contar otra vez. Eh, Cuando yo me fui a vivir a Oaxaca, uno precisamente piensa en que pues, vas a vivir mejor, que vas a hacer cosas diferentes a las que haces aquí. Entonces yo llegué allá y me di cuenta que pues hacían lo mismo que hacía aquí, Pero pero allá exactamente lo mismo, nada cambió. Y, pero me di cuenta, hay personas que pues se justifican y le echan la culpa al entorno. Pero yo creo que la experiencia más padre fue llegué a una playa virgen con mi amigo Don Pedro. Recuerdo que ese día lloré porque el lugar era, o sea, era algo sorprendente. Y de esas veces que sientes que eres todo, pero a la vez nada de tanta inmensidad. Y recuerdo que yo me senté y pensé, o sea, si yo muriera en ese instante, nadie se daría cuenta, todo lo demás seguiría exactamente igual y no pasó nada. Nada. Y digo, no morí, pero es eso. O sea, entonces realmente, como dice Abraham, somos en todas partes y eso lo llevamos a donde quiera que vayamos. Una vez te dije que donde las personas que son buenas, no recuerdo cómo te dije, pero encuentran casa en todos lados, como esta parte del hogar y demás. Entonces, pero es precisamente esta parte donde que dice Abraham, no romantizar y no creer que va a haber un atajo para estar bien. Pues es que yo he pensado de forma infantil. Eh, pero esto no es por mi futuro o por mi carrera, sino por mí. por tu Yo, pasado, tal vez, siendo muy honesta, o por tu presente. pasado y presente. Por Ok, ejemplo, yo estoy herida por papás. ok, Y yo me salí de mi casa, me fui medio año fuera, pensando que iba a solucionarse el problema desde casa, cuando en realidad no. Y aquí va en lo que dices tú, ¿no? Estar bien con uno mismo. Yo también he oído mucho de mí, porque justo soy una persona con baja autoestima, cosas así. Sí, claro, he intentado apoyo con psicólogos, pero pues ha sido, tal vez también no hay aporte de mi lado, o no sé, pero yo también pensé eso. Ahora, viene esta parte de empezar otra vida ya, pero el empezar de cero es muy difícil para mí. Claro, en cuestión del arte, pues hay trabajo en todos lados. Bueno, al menos es lo que yo veo, ¿no? He estado en este viaje en 4 lugares. 5. Y en esos 5 fue como de, a ver, ¿qué hago? Si no estoy bien establecida en algo, o sea, por ejemplo, no tengo mi propia casa, moverme de un lugar a otro es muy, muy cansado. Y justo esto de romantizar es como de, bueno, a ver, vamos otra vez. Te adaptaste tú a Oaxaca, ¿no? Y descubriste lo mismo. Y yo también, lo mismo. Pero al final, no sé, como que regresé a casa y pues, ¿qué hice, no? O sea, no cambió nada. O sea, sí cambió porque tuve experiencia, tuve otra forma de pensar, lo vi de otra cara a como yo me veía aquí. Y eso puede cambiar, pero no sé, o sea, como que me siento igual, pero justamente es eso, necesito mejorarme a mí, o sea, de mi yo interno, ¿no? No sé si me ok. La entiendes. gran ventaja es que nunca empieces de ceros, para empezar.
Claro. Nunca vas a poder empezar de ceros. Y tengo una pregunta y ya para ir cerrando. Eh, ¿Qué tal habitas tú la soledad, entre comillas, porque en realidad nunca puedes estar sola, te tienes a ti misma? ¿Qué tan bien habitas tú la soledad o el silencio o el vacío, precisamente del que hablamos? Es decir, cuando aparentemente no pasa nada, nada extraordinario en tu vida o estás relativamente sola o contigo misma, en silencio, sin hacer nada, como Cristian Castro. Ok. Qué tal lo vives, digamos? ¿Es algo que soportas o toleras de buena forma o te cuesta trabajo esa parte? Me cuesta trabajo. Ok, entonces tengo otra pregunta para ti. Ok. Evidentemente hay personas que a veces no nos caen del todo bien, ¿no? Creo que ya no me pasa en realidad tanto, pero siempre ha habido gente que no te cae bien, Sí. ¿sí? Sí. ¿Se te ocurre alguien que no te caiga bien? Sí. Va. Dime, ¿te gustaría pasar tiempo a solas con esa persona? No tendría problema, No, pero porque... sé honesta, Ok. digamos. No te cae bien. No vas a decir nombres. Ajá. No, ya sé, ya sé. ¿Te gustaría realmente pasar mucho tiempo con esa persona que no te cae bien? Sinceramente, sin romantizarlo precisamente. Sí. Ok. Entonces, es que habría que preguntarse, ¿no? Por ejemplo, mucha gente diría no. Y entonces sería preguntarse, a lo mejor por eso no quieres pasar tanto tiempo contigo misma, ¿no? Pero en este caso, la pregunta cambia. En tu caso, Porque si te sí. gustaría pasar tiempo a solas con una persona que te cae mal, me parece que podrías entonces empezar a pasar más tiempo contigo misma y de alguna manera empezar como a reconocer o a descubrir ciertas cosas. Porque a lo mejor algo de eso podría estar implícito, ¿no? Ok. Es como pensar, ¿cómo podrías estar bien tú con los demás si ni siquiera puedes estar bien contigo mismo? Sí. Imagínate, alguien que necesita forzosamente llenar un silencio, un vacío, un momento de soledad, con cualquier cosa, cualquier distracción. No me extraña que no sepa vivir con una pareja, que no sepa lidiar con una relación, que le cueste más trabajo de lo habitual o de lo normal, adecuarse a los ambientes laborales o sociales. Entonces me parece que habría que partir de ahí. Ok. Habría que partir de ahí porque entonces, mira, si tú lograras, es más, yo así siempre se lo digo, ¿no? Si tú lograras realmente sentirte en paz, sentirte tranquila contigo misma, me parece que ya triunfaste en la vida. O sea, Sí, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Esta parte de... El otro día te preguntaba, y podrías estar en cualquier lado y sentirte el otro día bien. te preguntaba allí, ¿cómo, cómo quieres a las demás personas? ¿Por lo que hacen o por Por lo lo que que son? son. Por lo que sí. Y tú cómo te quieres, por lo que haces o por lo que eres. Por lo que soy. O sea, sí he estado sola conmigo misma y hay veces que sí me gusto, pero luego no puedo. Te digo, es que yo sé que es un sí o no, o un blanco y negro, pero me siento en un gris donde veo dos caminos, dos formas, dos caras. Ujú. Mm, entonces llego a este sobrepensamiento y digo, oye, es que no sé si cuál es lo... Y yo sé que nada es correcto o todo es correcto, nada es perfecto y todo es perfecto, pero, o sea, estoy en ese aspecto de sí y no, Ok, ¿sabes? y bueno, te voy a tomar de ejemplo, no, Tú dale, bueno, dale, dale.
A veces, porque yo te digo que eres famosa y dices que no, ¿no? No, no sé. O influencer. No, no me considero así. Bueno, el tema es esta parte donde muchas veces estos parámetros sociales o pensamos que eso lo es todo. Y como decía Abraham, no es porque yo sea perfecto o tenga una vida plena, pero si nos quitamos un poco estos parámetros sociales, realmente podemos encontrar la verdadera plenitud. Porque no significa que tengamos que encontrar la fama o la riqueza, etcétera, para estar bien. Es que como lo que tú me decías, ¿no? Tú me preguntaste y eso se me quedó mucho, de que yo quería, te dije que yo tengo un deseo de ser mamá, Ujú. pero ahorita no, a futuro. Pero el día que mis hijos crezcan y se vayan, se va a quedar ese vacío y, o sea, lo voy a seguir buscando. Sí. Entonces, sí, te entiendo. Y desde ahí empecé a pensar muchas cosas y dije, Sí, porque, bueno, esa es una teoría ¿sabes? que quiero compartir de una vez hasta que la menciono. Sí, Yo tengo esa teoría donde las personas, precisamente en busca de esta plenitud o felicidad, pues muchas veces tienen pareja. sí. Entonces, esa dopamina pues dura 1 o 2 años. Después de eso, entonces, y socialmente lo dicen, o sea, abiertamente ahora hay que casarnos. Y se casan. Entonces esa dopamina otra vez vuelve a durar un rato y dicen, ahora hay que tener hijos. Y así nos vamos toda la vida, pero ¿qué pasa precisamente si se muere la pareja, los hijos se van? Jamás hubo esta parte de estar pleno consigo mismo. Sí, Está bien tener todo eso, la pareja, la familia, pero siempre y cuando que partimos como nosotros, como el pilar fundamental, no que sea al revés, que ese pilar, lo utilicemos para estar bien. Porque ahí me da tristeza, por ejemplo, ver a gente grande que ya no tienen hijos, o bueno, sí tienen, pero pues ya no están, ya no viven con ellos y ya no saben qué hacer con su vida. pero es que eso vamos, ¿no? La dualidad. Tú como psicólogo, ok, no puedes estar siempre bien, Yo considero que no hay dualidad. porque es que es justamente esto, es para un mí, balance, ¿sabes? O no sé, sí, es que, mira, el equilibrio como tal no existe ni en la naturaleza. no somos nada. Ni en la naturaleza existe el Sí, sí, equilibrio sí. tal cual, ¿no? Ajá. Ustedes lo ven en la naturaleza cuando algo no está creciendo, está muriendo o está en un proceso de transformación. La impermanencia de las cosas. Ajá. O por ejemplo, este fenómeno de la entropía, ¿no? Es un término que se utiliza en la física, en la termodinámica, que precisamente busca explicar o demostrar el nivel de desorden que existe en un sistema. Ajá. Y me parece que la entropía explica perfectamente cómo funciona el universo y cómo funciona el mundo, la vida. Es decir, que todo tiende al desorden, todo tiende a la descomposición, todo tiende a, si lo queremos ver así, a la muerte. Entonces, piénsenlo, limpia tu habitación, así que rechine y limpia, como dicen, ciérrala con llave, cierra las ventanas, ponle un trapo abajo, lo que sea, y vuelve después de unos meses y te vas a dar cuenta de que la habitación está sucia. Hay telarañas, hay polvo, ya hay cosas, ya está desordenada la habitación. Es la entropía actuando. Tú no lo ves, pero todos los días, pues nuestro cuerpo envejece. Y lo ves más claramente cuando observas una fotografía de hace 5 años y una fotografía actual. Dices, ay, pues el tiempo no pasa en balde, ¿no? Y lo mismo sucede con todo en el universo y con todo en la vida. Si tú no pones tu atención, tu enfoque en ciertas cuestiones, si no cuidas ciertos detalles, eso va a tender al desorden. Entonces, me parece que se traduce en que la clave está en la capacidad que tenemos para poner cierto orden.
o para contrarrestar ese orden, para contrarrestar, perdón, ese desorden que se da de manera natural. Lo mismo pasa en las relaciones. Tú dejas de tener ciertos detalles, ciertas cuestiones, de atender ciertas cuestiones con la pareja y esa relación tiende a ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Destruirse a morir. Sí, y eso sucede con todo, pero no se trataría entonces de empezar ya con esa obsesión de querer controlar todo, de querer tener, de que todo suceda como, no, no, no. Todo tendría que ser desde el desapego. O sea, para mí la clave está, y como lo dijo muy casi al principio, para mí la clave está en lograr derrumbar en la medida de lo posible las expectativas, Ujú. incluso como las ilusiones. Sí, porque quien vive de ilusiones muere, pero ¿cómo sostienes el agua con tus manos? O sea, también hay... Es que eso es diferente a dejar de tener objetivos, a dejar de Ah, tener claro, metas, pero... pero precisamente las expectativas, las ilusiones son las que nos mantienen apegados a las cosas, a los resultados. Es como tú lo dices, o sea, tú tienes el deseo de ser madre, Ujú. pero de alguna manera el apego a los hijos, a las Claro, expectativas, es lo que te genera en realidad el sufrimiento, porque nunca dejarán de ser tus hijos, ok, en realidad nunca dejarán de estar contigo, entre comillas, ¿no? Simplemente las relaciones cambian, las situaciones cambian, ¿y qué me pero me parece puedes... que podrían ser incluso positivas. Y en cuestión de lo general, ¿qué me puedes decir sobre las ilusiones y las expectativas? Porque siento yo que esa parte te da un poco de motivación y de fe. Sí, mira. Y no lo trata. No, no, deja que... Sí, me parece que tampoco puedes como cambiar eso de manera radical o de la noche a la mañana. Me parece que como todo, lo ideal sería ir de manera gradual. Es como empezar a reducir las expectativas que tú tienes. Es como, por ejemplo, vamos a pensar que nos platicaba en algún momento Germán, decía, el agricultor tiene su enfoque en la siembra y no en la cosecha. Ajá. Entonces, la propuesta que él planteaba era analizar tu día, analizar tu vida en base a la siembra y no a la cosecha. Porque todos o casi todos vivimos en modo cosecha, es decir, estamos esperando a que algo suceda, a que algo cambie, a que las personas cambien, que algo llegue, que todo se acomode. ¿Sí me entiendes? Ujú. Estamos en modo cosecha, pero si pones tu enfoque en la cosecha, claramente restas enfoque a la siembra y la siembra es lo más importante. Y él nos decía, un agricultor pone su enfoque en la siembra porque él sabe que es lo más importante, pero no lo hace desde la urgencia, no lo hace desde la ansiedad, desde el miedo, desde la preocupación. Y eso lo puedes corroborar porque el agricultor no va por las tardes a desenterrar la semilla para ver si está creciendo. Él confía en el flujo natural de las cosas. Él confía en el proceso. Aunque no ve resultados en un día, en 2 días, en 3 días, él hace lo que tiene que hacer